Antes de que sigas escuchando, déjame decirte que lo que estoy a punto de revelarte no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Y si te quedas conmigo hasta el final de este video, te voy a dar un secreto tan poderoso que literalmente vas a ver cómo cambia la mirada de ese hombre cuando lo toques exactamente donde te voy a indicar. Pero ojo, no es lo que piensas. No estoy hablando de las zonas obvias que todos conocen. Estoy hablando de dos lugares específicos que activan algo en el cerebro masculino que es prácticamente irresistible. Y la razón por la que funcionan no es solo física, es neurológica, es química, es ancestral. Así que, si quieres recuperar ese magnetismo que sabes que tienes dentro, si quieres que él te mire como te miraba antes, o si simplemente quieres sentirte poderosa en tu propia piel sin importar los años que tengas, este es tu momento. Antes de empezar, necesito que hagas 3 cosas por mí. Bueno, por ti. Primero, suscríbete a este canal ahora mismo. Dale a ese botón rojo porque lo que comparto aquí no es el típico consejo superficial que encuentras en todas partes. Esto es ciencia, es psicología real, es mi experiencia de más de 30 años trabajando con parejas. Segundo, activa la campanita para que no te pierdas ningún video porque cada semana estoy subiendo contenido que te va a hacer sentir más segura, más deseada, más viva. Y tercero, déjame un comentario ahora mismo diciendo lista si estás preparada para esta información. Quiero saber quién está del otro lado. Quiero saber que me estás escuchando de verdad. ¿Ya? Perfecto. Entonces empecemos. Mira, yo llevo décadas escuchando a mujeres como tú. Mujeres inteligentes, exitosas, que han construido vidas increíbles, que han criado hijos, que han trabajado duro, que han dado tanto de sí mismas que a veces se olvidan de que ellas también merecen sentir placer, deseo, pasión. ¿Y sabes qué es lo que más escucho en mi consultorio? No es Nilda, no sé qué hacer en la cama. No, es Nilda. Siento que me volví invisible. Siento que ya no soy deseada. Siento que la chispa se apagó y no sé cómo volver a prenderla. Y cada vez que escucho eso, me dan ganas de sacudir a esa mujer y decirle, mi amor, el problema no eres tú. El problema es que nadie te enseñó cómo funciona realmente el deseo masculino. Nadie te dijo que hay mapas neurológicos en el cuerpo de un hombre que cuando los activas correctamente, literalmente cambian su química cerebral. Y cuando digo literalmente no estoy exagerando. Estoy hablando de dopamina, oxitocina, vasopresina. Estoy hablando de las mismas sustancias que hacen que alguien se vuelva adicto a algo, pero en el buen sentido. Ahora, déjame ser clara contigo. Esto no es manipulación. Esto no es sobre controlar a nadie. Esto es sobre entender cómo funcionamos los seres humanos para crear conexión genuina. Porque mira, los hombres son criaturas mucho más simples de lo que ellos mismos creen. Tienen este ego gigantesco que les hace pensar que son estos seres complejos e impredecibles. Pero la verdad es que su cerebro está cableado de maneras muy específicas. Y una vez que entiendes esos cables, todo se vuelve más fácil. Los 2 lugares de los que te voy a hablar hoy no son solo puntos físicos en el cuerpo. Son portales, son accesos directos al sistema nervioso masculino que, cuando los tocas de la manera correcta, en el momento correcto, con la intención correcta, crean una respuesta que él no puede controlar. Y eso es poder, mi reina. Poder real, no el poder de dominar, sino el poder de conectar, de atraer, de ser vista exactamente como quiere ser vista. Y antes de que me digas, ay Nilda, pero es que yo ya no tengo 20 años, o es que mi cuerpo ya no es el mismo, déjame detenerte ahí mismo. Esa creencia es una mentira que nos vendieron. El deseo no tiene fecha de caducidad. La sensualidad no se evapora con los años. De hecho, te voy a decir algo que tal vez te sorprenda. Las mujeres en esta etapa de la vida, las mujeres de 45, 50, 55, 60 años, son las que tienen el potencial de experimentar el placer más profundo, más consciente, más completo. ¿Por qué? Porque ya conoces tu cuerpo. Porque ya no estás perdiendo tiempo tratando de complacer a todo el mundo.
porque ya sabes lo que quieres y lo que no. Y eso, ese autoconocimiento, esa seguridad, es lo más sexy que existe. Pero volvamos a nuestros dos lugares mágicos. El primero es uno que probablemente has tocado 1000 veces sin darte cuenta de su verdadero poder. El segundo es uno que la mayoría de las mujeres ignoran completamente. Y cuando te cuente cuál es, vas a decir, ¿en serio, Nilda? ¿Ese? Sí, mi amor, ese. Y te voy a explicar exactamente por qué funciona. Pero antes de revelarte cuáles son, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el cerebro masculino. Los hombres, a diferencia de nosotras las mujeres que somos multitarea por naturaleza, procesan el placer de manera muy lineal. Cuando estimulas correctamente estos dos puntos específicos, creas lo que yo llamo una cascada neurológica. Es como activar un interruptor que enciende toda una serie de luces una tras otra. Y esa cascada es lo que genera esa sensación de estar completamente absorto, completamente presente, completamente tuyo. Ahora, escúchame bien porque esto es importante. Esto no significa que tengas que convertirte en alguien que no eres. No tienes que disfrazarte, no tienes que actuar, no tienes que fingir. De hecho, todo lo contrario. Lo que te voy a enseñar hoy funciona precisamente porque es auténtico, porque sale de ti, de tu esencia, de esa parte tuya que siempre ha estado ahí, pero que tal vez has mantenido dormida. ¿Sabes qué es lo que realmente vuelve loco a un hombre? No es una técnica perfecta, no es un cuerpo de revista. Es una mujer que sabe lo que quiere, que se siente cómoda en su propia piel, que toca con intención y presencia. Y eso, mi reina, eso lo puedes hacer hoy mismo. No necesitas bajar 10 kilos. No necesitas verte diferente, necesitas conectarte contigo misma y entender estas claves que te voy a dar. El primer lugar del que quiero hablarte está ubicado en la nuca, específicamente en la base del cráneo. Ahora, antes de que pienses, ay Nilda, qué obvio, todo el mundo sabe que la nuca es sensible. Déjame explicarte por qué este lugar es tan especialmente poderoso y cómo la mayoría de las mujeres lo están tocando completamente mal. La nuca, y en particular la zona donde el cráneo se encuentra con el cuello, es uno de los puntos más ricos en terminaciones nerviosas de todo el cuerpo masculino. Ahí convergen los nervios occipitales que están directamente conectados al sistema nervioso parasimpático. ¿Qué significa esto en palabras simples? Significa que cuando tocas esa zona de la manera correcta, no solo estás creando una sensación física placentera, estás literalmente activando la parte del cerebro que regula la relajación, la receptividad y sí, también la excitación. Pero aquí está el truco que nadie te cuenta. No se trata solo de tocar, se trata de cómo tocas. La mayoría de las mujeres cuando tocan la nuca de un hombre lo hacen de manera suave, casi tímida, como acariciando un gatito. Y está bien, eso es agradable, pero no es lo que va a hacer que se le ericen los pelitos de la nuca y se le olvide hasta su propio nombre. Lo que tienes que hacer es esto y quiero que visualices conmigo. Cuando estés cerca de él, ya sea en un momento íntimo o incluso en una situación cotidiana como estar viendo una película en el sofá, lleva tu mano a su nuca. Pero no la lleves así nomás. Llévala con intención. Desliza tus dedos lentamente desde detrás de sus orejas hacia el centro de la nuca y cuando llegues a esa zona donde termina el cráneo, ahí donde sientes ese hueso, aplica una presión firme con las yemas de tus dedos. No estoy hablando de un masaje profesional, estoy hablando de una presión consciente, presente, que transmite te tengo, estoy aquí contigo y sé exactamente lo que estoy haciendo. Esa presión, combinada con pequeños movimientos circulares muy lentos, activa esos nervios de los que te hablaba. Y créeme, él va a sentir algo que no puede poner en palabras. Va a ser como un escalofrío que le recorre toda la columna, pero más profundo, más visceral. Ahora, aquí viene algo que quiero que grabes en tu mente.
El momento importa tanto como el movimiento. Si haces esto en medio de una discusión, obviamente no va a funcionar. Pero si lo haces en un momento de conexión, cuando están cerca, cuando hay esa energía entre ustedes, cuando están hablando en voz baja o simplemente compartiendo un silencio cómodo, ahí es cuando esta técnica se vuelve devastadoramente efectiva. ¿Y sabes por qué funciona tan bien? Por algo que en neurociencia llamamos anclaje sensorial. Cada vez que tocas esa zona de esa manera específica, estás creando una asociación en su cerebro entre esa sensación física y la conexión contigo. Su cerebro empieza a registrar. Cuando ella me toca así, me siento completamente presente, completamente relajado, pero a la vez alerta, completamente abierto. Y esa asociación se fortalece cada vez que lo repites. Pero hay algo más que tienes que saber sobre este primer lugar, y esto es oro puro. Combina el tacto con tu aliento. Sí, mi reina, tu aliento. Cuando tengas tu mano en su nuca, acércate y respira suavemente cerca de su cuello. No tienes que hacer nada exagerado. No tienes que soplar como si estuvieras apagando velas de cumpleaños. Solo respira. Deja que sienta el calor de tu aliento en su piel. ¿Por qué es esto tan efectivo? Porque estás activando múltiples sentidos al mismo tiempo. El tacto de tu mano, la presión en su nuca, el calor de tu aliento y si te has acercado lo suficiente, también tu aroma. Estás creando una experiencia sensorial completa que su cerebro no puede ignorar. Y aquí está lo hermoso. Tú estás completamente en control. Tú decides cuándo empezar, cuánto presionar, cuánto acercarte. Ese es tu poder. Ahora, déjame hacer una pausa aquí porque sé que algunas de ustedes están pensando, ay Nilda, pero es que en mi relación ya no hay esos momentos de cercanía o es que llevamos tanto tiempo juntos que ya todo es rutina. Y a esas mujeres les digo, precisamente por eso necesitas estas herramientas. Precisamente porque la rutina se instaló, es que necesitas romperla de manera inteligente. Estas técnicas no son solo para el dormitorio, mi amor. De hecho, son mucho más poderosas cuando las usas fuera del dormitorio. Imagínate esto, están en la cocina, él está preparando café o simplemente está ahí parado. Tú te acercas por detrás, pones tu mano en su nuca con esa presión firme de la que te hablé, te inclinas y le susurras algo al oído. Puede ser algo simple como, me encanta cuando estás cerca o hueles delicioso o incluso solo su nombre, pero dicho de esa manera que solo tú sabes, ¿qué crees que pasa en su cerebro en ese momento? Te lo voy a decir. Se activa la sorpresa, se dispara la dopamina y de repente ese hombre que estaba pensando en el trabajo o en qué película ver o en cualquier cosa mundana, ahora está pensando en ti. Solo en ti. Y no porque se lo ordenaste, sino porque tú creaste ese momento. Ese es el verdadero poder femenino, mi reina. No es fuerza bruta, es inteligencia emocional y sensorial. Pero vamos al segundo lugar. Y este es el que realmente te va a sorprender. Estoy hablando de la parte interna de las muñecas. Sí, las muñecas. Y sé que estás pensando, Nilda, te volviste loca, las muñecas. Pero quédate conmigo porque te voy a explicar algo que va a hacer que todo cobre sentido. La muñeca, específicamente la zona interna donde puedes sentir el pulso, es un punto de acceso directo al sistema nervioso autónomo. Es una zona extremadamente sensible porque la piel ahí es muy delgada, hay poca grasa y los nervios están muy cerca de la superficie. Pero además de eso, hay algo ancestral en tocar las muñecas de alguien. En la mayoría de las culturas a lo largo de la historia, tocar las muñecas de otra persona era un gesto de intimidad extrema. ¿Por qué? Porque las muñecas son vulnerables, son donde se puede sentir el pulso, donde se puede monitorear la vida misma. Cuando tocas las muñecas de un hombre, estás tocando literalmente su ritmo vital. Y a nivel subconsciente eso crea una sensación de vulnerabilidad, de apertura, de confianza. Ahora, ¿cómo se hace esto de manera que sea natural y no rara? Muy fácil. La próxima vez que estén conversando, sentados uno frente al otro o uno al lado del otro, toma su mano, pero no la tomes como tomarías la mano de un amigo.
tómala de manera que tu pulgar quede sobre su muñeca interna. Y mientras hablan, mientras lo miras a los ojos, mientras sonríes, mientras haces lo que sea que estés haciendo, presiona suavemente con tu pulgar esa zona donde sientes su pulso. Hazlo de manera rítmica, casi como si estuvieras acariciando el compás de su corazón. No tiene que ser algo consciente o evidente. De hecho, funciona mejor cuando es sutil. Pero créeme, él lo va a sentir. Tal vez no de manera consciente al principio, pero su cuerpo lo va a registrar. Y vas a notar algo curioso. Su respiración va a cambiar. Se va a sincronizar con tu toque. Van a entrar en lo que llamamos coherencia cardíaca, que es básicamente cuando dos sistemas nerviosos empiezan a latir en el mismo ritmo. ¿Y sabes qué pasa? Cuando dos personas entran en ese estado de coherencia, se crea una conexión profunda, casi hipnótica. Es el mismo mecanismo que hace que los bebés se calmen cuando los sostiene su madre, o que hace que nos sintamos bien cuando abrazamos a alguien que queremos. Es biología pura, mi reina. Y una vez que sabes cómo activarla, tienes una herramienta poderosísima. Ahora, quiero que entiendas algo importante. Estas dos zonas, la nuca y las muñecas, no son efectivas solo por la estimulación física. Son efectivas por la intención que pones detrás. Si tocas la nuca de alguien mientras estás pensando en la lista del supermercado, no va a pasar nada mágico. Pero si tocas su nuca mientras estás completamente presente, mientras lo miras, mientras estás consciente de lo que estás haciendo y por qué, ahí es cuando la magia sucede. Y eso nos lleva a algo que quiero que escuches muy bien. El deseo no se crea en el cuerpo, se crea en el cerebro. El cuerpo solo responde a lo que el cerebro indica. Y el cerebro masculino, por muy complicado que les guste pensar que son, responde a estímulos muy específicos. Responde a la presencia, a la intención, a la confianza y sí, también a la sorpresa. Por eso estas técnicas funcionan tan bien. Porque estás combinando algo inesperado, algo diferente a la rutina con algo profundamente placentero. Estás creando una interrupción en el patrón habitual y esa interrupción es lo que captura su atención. Y una vez que tienes su atención, lo tienes a él. Ahora déjame contarte algo que pasa seguido en mi consultorio. Vienen parejas que llevan años juntos, 10, 15, 20 años, y me dicen que ya no hay pasión, que ya no sienten esa chispa, que se convirtieron en compañeros de cuarto más que en amantes. ¿Y sabes qué es lo primero que hago? Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se tocaron con intención? Y la mayoría no sabe qué responder, porque la verdad es que se tocan todo el tiempo de manera automática. Un beso de despedida sin pensarlo, un abrazo de buenas noches de rutina, pero tocar con intención, tocar con presencia, eso es algo que se pierde con el tiempo si no lo cuidas conscientemente. Y no te estoy hablando solo de toques sexuales, estoy hablando de cualquier tipo de contacto físico. La manera en que pones tu mano en su espalda cuando pasan por una puerta, la manera en que rozas su brazo cuando le pasas algo, la manera en que deslizas tu dedo por su mejilla cuando le quitas una pestaña. Todos esos pequeños momentos son oportunidades para crear conexión, para recordarle que estás ahí, que lo ves, que lo deseas. Y aquí está el truco que nadie te dice. Los hombres son tan o más necesitados de afecto físico que las mujeres, pero nunca te lo van a decir. Su ego no se los permite. La sociedad les enseñó que pedir afecto es débil, es femenino, es inaceptable. Entonces, ¿qué hacen? Se resignan, se encierran, dejan de esperar ese contacto que tanto necesitan. Y ahí es donde tú entras, mi reina. Cuando empiezas a tocar de manera intencional estas zonas que te estoy compartiendo, no solo estás creando placer, estás nutriendo una necesidad profunda que él probablemente ni siquiera sabe que tiene. Y cuando un hombre se siente nutrido de esa manera, cuando se siente visto y deseado a través del tacto, se vuelve puti en tus manos. Perdón por la expresión, pero es la verdad. Ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio mental. Quiero que pienses en la última vez que tocaste a tu pareja, o si no tienes pareja, en la última vez que tocaste a alguien que te atraía. ¿Cómo fue ese toque? ¿Fue consciente o automático?
¿Fue con intención o fue solo un reflejo? ¿Fue un toque que decía, te deseo, te veo, estoy completamente presente contigo? ¿O fue un toque que decía, hola, aquí estoy, todo bien? La diferencia es abismal, mi amor. Y el hombre al otro lado de ese toque lo siente. Tal vez no puede articularlo, tal vez ni siquiera es consciente de por qué un toque se siente diferente a otro, pero créeme, su cuerpo lo sabe, su sistema nervioso lo registra. Y con el tiempo, esos toques intencionales crean una memoria corporal que él asocia contigo. Volvamos a la nuca por un momento porque hay algo más que quiero que sepas. Hay una razón evolutiva por la cual esa zona es tan sensible. En términos de supervivencia, la nuca es uno de los puntos más vulnerables del cuerpo. Es donde están las vértebras cervicales, es donde está la médula espinal. Cuando un animal o un humano permite que otro se acerque a su nuca, está demostrando una confianza absoluta. Entonces, cuando tú tocas la nuca de un hombre, especialmente de la manera que te expliqué, con esa presión firme y consciente, le estás enviando un mensaje subliminal. Confío en ti y tú puedes confiar en mí. Es un gesto que crea seguridad al mismo tiempo que crea excitación. Y esa combinación de seguridad y excitación es la fórmula perfecta para la intimidad profunda. Y lo mismo pasa con las muñecas. Cuando permites que alguien toque tus muñecas, cuando tú tocas las de alguien más, estás entrando en un espacio de vulnerabilidad. Estás diciendo, aquí está mi pulso, aquí está mi vida, aquí estoy yo sin barreras. Y a nivel subconsciente eso crea un lazo que va mucho más allá de lo físico. Ahora, sé que algunas de ustedes están pensando, bueno, Nilda, esto está muy bien, pero mi problema no es cómo tocarlo, mi problema es que ya ni me acerco, ya ni tenemos esos momentos. Y a ti te digo, precisamente por eso necesitas crear esos momentos. No van a aparecer mágicamente. Tienes que ser intencional al respecto. Y no estoy hablando de grandes producciones. No tienes que planear una cena romántica perfecta con velas y música. Estoy hablando de aprovechar los pequeños momentos del día. Cuando se están despidiendo en la mañana, en lugar de ese beso automático en los labios, ponle la mano en la nuca. Presiona de la manera que te enseñé y bésalo con intención. Va a notar la diferencia, te lo garantizo. O cuando estén viendo televisión, en lugar de sentarte en tu esquina del sofá con tu celular, acércate, ponle la mano en su pierna, en su brazo y eventualmente toma su mano de la manera que te expliqué, con tu pulgar sobre su muñeca. No tienes que decir nada. No tienes que hacer un anuncio de lo que estás haciendo, solo hazlo y observa cómo cambia su lenguaje corporal. Porque aquí está la verdad, mi reina. Los hombres responden al lenguaje corporal mucho más que al verbal. Puedes decirle 1000 veces que lo deseas, que lo quieres, que te parece atractivo, pero si tu cuerpo no lo está comunicando, si no hay ese contacto físico intencional, tus palabras se pierden en el aire. Y ahí es donde muchas mujeres se frustran. Dicen, pero si yo le digo todo el tiempo que lo quiero, o pero si yo siempre le demuestro mi amor. Sí, mi amor, pero ¿cómo se lo demuestras? ¿Es a través de acciones prácticas como cocinarle su comida favorita o lavarle la ropa o mantener la casa en orden? Porque aunque todo eso está bien y es válido, para un hombre eso es diferente a sentirse deseado. Un hombre se siente deseado cuando siente que lo buscas físicamente, cuando sientes que tú inicias el contacto, cuando sientes que lo tocas, no porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Y esa es una distinción fundamental que muchas mujeres no entienden. Los hombres, por más que nos hagan creer que son estos seres sexuales insaciables que siempre están listos, la verdad es que ellos también necesitan sentirse deseados para activar ese deseo. Si un hombre siente que él siempre es el que inicia, que él siempre es el que busca, que él siempre es el que tiene que convencerte, eventualmente va a dejar de intentar. No porque ya no te desee, sino porque su ego no puede soportar el rechazo constante. Entonces, cuando tú empiezas a usar estas técnicas, cuando empiezas a hacer la que inicia el contacto, cuando empiezas a tocarlo en estos lugares específicos, de esta manera específica, le estás enviando un mensaje muy claro. Yo te deseo, yo te busco,
yo estoy aquí contigo y quiero estar aquí contigo. Y ese mensaje es más poderoso que cualquier palabra que puedas decir, porque lo está recibiendo directamente en su sistema nervioso, en su química cerebral, en su cuerpo. No hay manera de malinterpretarlo, no hay manera de ignorarlo. Es un mensaje directo que su biología entiende perfectamente. Ahora, déjame hablarte de algo que es súper importante y que muchas mujeres no consideran: el contexto emocional. Estas técnicas físicas son increíblemente efectivas, pero son aún más poderosas cuando las combinas con un contexto emocional de aprecio y presencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tocas su nuca mientras lo criticas, o si tomas su muñeca mientras estás enojada con él, obviamente no va a funcionar. El toque físico no existe en un vacío, existe dentro de un contexto emocional, y ese contexto amplifica o disminuye su efectividad. Entonces, antes de usar estas técnicas, necesitas asegurarte de que estás en un espacio emocional de apertura. No tienes que estar en un mood perfecto, no tienes que estar súper enamorada en ese momento, pero sí necesitas estar presente. Necesitas haber dejado ir cualquier resentimiento del momento. Necesitas estar dispuesta a conectar. Y si en este momento estás pensando: ay, Nilda, pero es que tenemos tantos problemas que ni siquiera sé si quiero tocarlo, entonces necesitamos tener otra conversación. Porque si hay resentimientos profundos, si hay heridas sin sanar, si hay problemas de comunicación graves, ninguna técnica física va a solucionar eso. Primero necesitas trabajar en la base emocional de tu relación. Pero si tu relación está básicamente bien, si no hay grandes problemas, sino simplemente la rutina, el cansancio, el estrés, la monotonía, entonces estas herramientas pueden ser exactamente lo que necesitas para reavivar esa chispa que sabes que sigue ahí, solo necesita un poco de oxígeno. Ahora quiero hablarte de algo que fascinante desde el punto de vista de la neurociencia: la neuroplasticidad en el contexto de la intimidad. Neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones neuronales, de cambiar sus patrones, de aprender nuevas respuestas. Cuando introduces estas nuevas formas de tocar, cuando creas estas nuevas experiencias sensoriales, estás literalmente creando nuevas vías neuronales en su cerebro. Estás enseñándole a su cerebro a asociarte con placer, con novedad, con sorpresa. Y esas nuevas vías se fortalecen cada vez que repites la experiencia. Es por eso que la consistencia es tan importante. No puedes hacer esto una vez y esperar que todo cambie mágicamente. Necesitas repetirlo. Necesitas crear un patrón nuevo. Necesitas que su cerebro registre: ah, esto es normal ahora, esto es lo que espero, esto es lo que me gusta. Y aquí está lo hermoso. No solo estás cambiando su cerebro, estás cambiando el tuyo también. Cada vez que tocas con intención, cada vez que te permites estar presente en ese momento de conexión, estás fortaleciendo tu propia capacidad de intimidad, tu propia capacidad de recibir y dar placer. Porque mira, muchas mujeres, especialmente en esta etapa de la vida, han pasado tantos años dando, cuidando, nutriendo a otros, que se olvidaron de cómo recibir, se olvidaron de cómo darse permiso de sentir placer sin culpa. Se olvidaron de que ellas también merecen ser tocadas, ser deseadas, ser el centro de atención. Y cuando empiezas a practicar estas técnicas, cuando empiezas a tocar con intención, algo interesante empieza a pasar. Empiezas a sentirte más conectada contigo misma. Empiezas a recordar que tú también eres un ser sensual, sexual, deseante. No solo la mamá, no solo la esposa, no solo la que cuida de todos, sino una mujer completa con necesidades y deseos propios. Y eso es liberador, mi reina. Es como despertarte de un sueño largo y darte cuenta de que todavía estás aquí, que todavía sientes, que todavía deseas. Y ese despertar no solo transforma tu vida íntima, transforma tu vida entera. Ahora, quiero que por un momento pienses en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente sensual? No sexy en el sentido de estar producida o vestida de cierta manera, sino sensual, conectada con tu cuerpo, con tus sentidos,
con tu capacidad de sentir placer. Para muchas mujeres, la respuesta es hace mucho tiempo o incluso nunca de manera consciente. Y eso es triste porque la sensualidad no es algo que se pierde, es algo que se duerme cuando no lo alimentas. Pero está ahí, esperando a que la despiertes. ¿Y sabes qué despierta la sensualidad? El contacto consciente, el placer intencional, el permitirte sentir sin juzgarte, sin criticarte, sin pensar que ya estás muy vieja para esto, o que tu cuerpo no es perfecto, o cualquier otra excusa que te pones. Cuando tocas a alguien de la manera que te he estado enseñando, cuando lo haces con esa presencia, con esa intención, no solo lo estás afectando a él, te estás afectando a ti misma. Estás activando tu propia química del placer, tu propia oxitocina, tu propia dopamina. Estás recordándole a tu cuerpo que el placer es tu derecho de nacimiento, no un lujo, no algo que tienes que ganarte. Y eso es revolucionario, especialmente para mujeres que han pasado décadas priorizando las necesidades de otros por encima de las propias. Es decir, yo también importo. Mis necesidades también importan. Mi placer también importa. Ahora volvamos a los aspectos prácticos, porque quiero que salgas de este video con herramientas concretas que puedas usar hoy mismo. Ya te expliqué los dos lugares principales, la nuca y las muñecas. Pero ahora quiero darte algunas variaciones y refinamientos que van a hacer estas técnicas aún más efectivas. Para la nuca, además de esa presión firme con movimientos circulares, puedes experimentar con diferentes tipos de toque. Por ejemplo, después de haber hecho esa presión profunda, puedes terminar con un toque muy ligero, casi como una pluma, recorriendo toda su nuca y su cuello. Ese contraste entre la presión profunda y el toque ligero crea una respuesta neurológica intensa. Es como tocar dos notas musicales completamente diferentes que juntas crean una armonía perfecta. También puedes usar tus uñas suavemente. No estoy hablando de rascar, estoy hablando de un roce delicado con las uñas desde la base del cráneo hacia abajo por el cuello. Eso crea un escalofrío que literalmente le va a recorrer todo el cuerpo, pero ojo, esto lo haces después de haber establecido esa conexión profunda con la presión firme. Es como el postre después de la comida principal. Para las muñecas una variación hermosa es, mientras tienes tu pulgar sobre su muñeca sintiendo su pulso, hacer pequeños círculos muy lentos, como si estuvieras dibujando círculos diminutos en su piel. La lentitud es clave aquí. Estamos hablando de movimientos súper lentos, casi contemplativos, porque la lentitud aumenta la anticipación. Y la anticipación es uno de los ingredientes más poderosos del deseo. Otra cosa que puedes hacer con las muñecas es llevar su mano a tu rostro mientras mantienes ese contacto. Por ejemplo, estás tocando su muñeca de la manera que te enseñé. Y suavemente llevas su mano hasta tu mejilla, hasta tu cuello, y lo sostienes ahí mientras lo miras. Eso crea un momento de intimidad increíble, porque estás invitándolo a tocarte a ti, pero estás guiando su toque. Estás en control, pero estás creando reciprocidad. Y aquí está algo súper importante que quiero que entiendas. Estas técnicas no son unidireccionales. No se trata solo de que tú lo toques a él. Se trata de crear un ciclo de contacto, de respuesta, de conexión mutua. Porque cuando tú lo tocas de esta manera, él va a querer tocarte a ti. Y cuando él te toca a ti porque tú despertaste ese deseo en él, ambos ganan. Ahora, quiero que hablemos de algo que muchas mujeres me preguntan. Nilda, ¿pero qué pasa si lo intento y él no responde? ¿Qué pasa si hago todo esto y no funciona? Y mi respuesta siempre es la misma: primero dale tiempo. Si hace años que no tienen este tipo de conexión física intencional, él no va a transformarse instantáneamente la primera vez que lo intentes. Su cerebro necesita tiempo para registrar este nuevo patrón. Segundo, revisa tu expectativa. Si estás esperando que la primera vez que toques su nuca de esta manera se vuelva loco de deseo, probablemente te vas a decepcionar. Esto no es magia, es neurociencia. Y la neurociencia requiere repetición para crear cambio. Tercero, considera el contexto.
Si lo intentas en un momento en que él está estresado, cansado o preocupado por algo, obviamente la respuesta no va a ser la misma que si lo intentas en un momento de relajación y apertura. Timing es todo, mi reina. Y cuarto, y esto es fundamental, disfruta el proceso sin apegarte al resultado. Si haces esto con la mentalidad de tengo que lograr que responda de cierta manera, vas a crear presión y tensión y eso es lo opuesto a lo que queremos. Hazlo porque tú quieres hacerlo, porque disfrutas el acto de tocar, porque te gusta crear ese momento de conexión. El resultado va a llegar como consecuencia natural. Ahora, permíteme contarte algo que pasa frecuentemente en mi consultorio y que creo que va a resonar contigo. Vienen mujeres que me dicen, Nilda, pero es que yo ya intenté todo, ya compré lencería, ya puse velas, ya sugerí cosas nuevas y nada funciona. Siento que me estoy esforzando y él ni lo nota. Y cuando les pregunto sobre el contacto físico cotidiano, sobre esos pequeños gestos de conexión, me dicen que eso ya no existe, que se convirtieron en compañeros que coexisten pero que ya no se tocan realmente. Y ahí está el problema, mi amor. No puedes esperar crear una conexión íntima, profunda en el dormitorio si no hay conexión física básica en el día a día. Es como querer correr un maratón sin haber entrenado. Necesitas construir esa base de contacto, de conexión, de presencia. Y esa base se construye con esos pequeños toques intencionales de los que te estoy hablando. Una mano en su nuca aquí, un roce de muñecas allá, un abrazo consciente, un beso con presencia. Y lo que es fascinante es que cuando empiezas a hacer esto, cuando empiezas a tejer esa red de conexión física a lo largo del día, algo cambia en la dinámica de la relación. Ya no es tú en tu esquina y él en la suya hasta que es hora de dormir y tal vez pase algo. Es un flujo constante de energía entre ustedes, de reconocimiento mutuo, de te veo, estás aquí, importas. Ahora quiero hablarte de algo que es crucial y que muchas veces se pasa por alto. La importancia de tu propia energía. Porque mira, puedes aprender todas las técnicas del mundo, puedes saber exactamente dónde tocar y cómo tocar, pero si tu energía está apagada, si estás desconectada de ti misma, si estás resentida o cerrada, nada de esto va a funcionar como debería. Tu energía, tu estado interno, se transmite a través de tu toque. No puedes esconderlo. Si estás tocándolo, pero en tu mente estás pensando en todas las cosas que te molestan de él, o en tu to-do list del día siguiente, o en cualquier otra cosa que no sea el momento presente, él lo va a sentir. Tal vez no conscientemente, pero su cuerpo lo va a registrar. Entonces, antes de tocar, necesitas hacer un pequeño check-in contigo misma. Pregúntate, ¿estoy presente? ¿Estoy abierta? ¿Estoy dispuesta a conectar genuinamente en este momento? Si la respuesta es no, no lo hagas de manera automática. Espera un momento en que realmente puedas estar presente, porque aquí está la verdad. Un toque consciente y presente vale más que 100 toques automáticos y desconectados. Calidad sobre cantidad, siempre. ¿Y cómo te conectas contigo misma antes de tocar? Puedes hacer algo tan simple como tomar 3 respiraciones profundas. Inhala contando hasta 4, sostén contando hasta 4, exhala contando hasta 4. Eso calma tu sistema nervioso, te trae al momento presente, te centra en tu cuerpo. O puedes hacer un escaneo corporal rápido. ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo en este momento? ¿Hay tensión en alguna parte? ¿Hay relajación? Simplemente observa sin juzgar. Esa observación consciente es suficiente para traerte al aquí y ahora. Y una vez que estás presente contigo misma, entonces sí, extiende esa presencia hacia él a través de tu toque. Y ahí es donde la magia sucede de verdad. Ahora, algo más que quiero compartir contigo. Estas técnicas también funcionan de manera preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tienes que esperar a que la relación esté en crisis, a que ya no haya deseo, a que todo se sienta apagado. Puedes usar estas herramientas para mantener viva esa chispa desde ahora. Si tu relación está bien en este momento, genial. Usa estas técnicas para mantenerla así, para que ese bien no se convierta en me,
con el paso del tiempo. Porque la rutina es traicionera, mi reina. Se instala lentamente sin que te des cuenta y cuando quieres reaccionar ya llevas meses o años en piloto automático. Entonces, sé proactiva. No esperes a que haya un problema. Cultiva el deseo, cultiva la conexión, cultiva la presencia. Así como cuidas tu salud haciendo ejercicio o comiendo bien aunque no estés enferma, cuida tu intimidad practicando estas técnicas aunque no haya crisis. Y créeme, la diferencia se nota. Las parejas que mantienen esa conexión física intencional a lo largo del tiempo tienen una resiliencia emocional mucho mayor. Cuando surgen problemas, como inevitablemente surgen en cualquier relación, tienen una base sólida de conexión física y emocional que los sostiene mientras trabajan en esos problemas. En cambio, las parejas que dejan que esa conexión se deteriore, cuando surgen problemas se sienten como dos extraños que no se entienden, que no se pueden ni tocar. Y ahí es mucho más difícil resolver cualquier cosa. Ahora, déjame darte algunos tips adicionales sobre cómo integrar estas técnicas en tu vida diaria de manera natural. En la mañana, cuando se estén despidiendo, en lugar del beso automático, tómate 2 segundos extra. Ponle la mano en la nuca, míralo a los ojos y bésalo con intención. Esos 2 segundos extra pueden cambiar completamente cómo él vive su día. Va a salir de casa sintiendo que fue visto, que fue deseado, que importa. Cuando estén cocinando juntos o haciendo cualquier actividad doméstica, busca momentos de contacto casual pero intencional. Cuando pases por detrás de él, roza su nuca suavemente. Cuando le entregues algo, hazlo tomando su muñeca brevemente. Son micromomentos que acumulativamente crean una diferencia enorme. Cuando estén conversando, especialmente si es una conversación importante o profunda, toma su mano de la manera que te enseñé. Ese contacto físico va a hacer que la conversación sea más íntima, más conectada, más real. Antes de dormir, en lugar de simplemente darte vuelta y decir buenas noches, crea un pequeño ritual. Puede ser tan simple como ponerte de frente a él, poner tu mano en su nuca y compartir un momento de contacto visual y respiración sincronizada antes de dormirse. Son 30 segundos que pueden transformar la calidad de tu intimidad. Y aquí está algo que quiero que entiendas. Estas técnicas no son solo para relaciones que llevan mucho tiempo. También son increíblemente efectivas en relaciones nuevas. De hecho, si estás empezando una relación nueva, estas son herramientas perfectas para crear una base de conexión profunda desde el principio. Porque muchas veces al inicio de una relación todo es pasión y emoción y novedad, pero no hay mucha profundidad. Hay deseo físico, pero no necesariamente hay conexión emocional profunda. Y estas técnicas, porque activan tanto el sistema nervioso como crean momentos de vulnerabilidad y apertura, aceleran ese proceso de conexión profunda. Ahora, sé que estás escuchando todo esto y tal vez te sientes un poco abrumada. Nilda, es mucha información, ¿cómo me voy a acordar de todo? Y te entiendo, mi amor. Por eso quiero que te lleves 2 cosas principales. 1. La nuca con presión firme y movimientos circulares conscientes. 2. Las muñecas con tu pulgar sobre su pulso y movimientos rítmicos suaves. Eso es todo. Si solo haces esas 2 cosas, con presencia e intención, ya vas a ver una diferencia. Todo lo demás que te he contado son refinamientos, son capas adicionales, pero la base son esas 2 técnicas. Y quiero que empieces hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Encuentra un momento, aunque sea pequeño, para practicar una de estas técnicas y observa qué pasa. Observa su reacción, pero también observa cómo te sientes tú, porque esto es tanto para ti como para él. Ahora quiero hacer una pausa y hablar de algo que es fundamental: el consentimiento y el respeto. Aunque todo lo que te he enseñado está diseñado para crear conexión y placer, necesitas leerlo en el contexto correcto. Si él te indica de alguna manera que no estás receptivo en ese momento, respeta eso. No insistas, no te lo tomes personal. Tal vez está cansado, tal vez está procesando algo, tal vez simplemente no es el momento. El deseo saludable
siempre existe dentro de un marco de respeto mutuo. Y parte de ser una mujer empoderada es entender que no siempre vas a recibir la respuesta que esperas, y eso está bien. No es un rechazo hacia ti, es simplemente que ese no era el momento adecuado. Y esto va en ambas direcciones. Tú también tienes derecho a no estar siempre disponible, siempre receptiva, siempre dispuesta. Ser una mujer sensual y sexual no significa estar siempre prendida. Significa estar conectada contigo misma y comunicar honestamente lo que necesitas en cada momento. Ahora, algo que me preguntan mucho. Nilda, ¿pero qué pasa si mi pareja no es muy expresiva? ¿Qué pasa si aunque funcione, él no me lo va a decir? Y es cierto, muchos hombres son pésimos para verbalizar lo que sienten, especialmente cuando se trata de emociones o sensaciones placenteras. Pero no necesitas que te lo diga con palabras, mi reina. Su cuerpo te lo va a decir. Aprende a leer su lenguaje corporal. Cuando toques su nuca de la manera que te enseñé, vas a notar cómo su respiración cambia. Se hace más profunda, más lenta. Vas a sentir cómo sus hombros se relajan. Tal vez inclina su cabeza ligeramente hacia tu mano, buscando más contacto aunque no sea consciente de que lo está haciendo. Cuando toques sus muñecas, vas a notar cómo su mirada se suaviza, cómo tal vez se acerca un poco más a ti, cómo su mandíbula se relaja. Todas esas son señales de que está funcionando, de que él está respondiendo, de que estás creando esa conexión. Y con el tiempo vas a notar cambios más amplios. Tal vez él empieza a buscarte más físicamente, tal vez inicia más contacto, tal vez está más presente cuando están juntos. Esas son las confirmaciones reales, más allá de cualquier palabra que pueda decir o no decir. Ahora quiero hablarte de algo que es súper importante y que pocas personas discuten: la importancia de tu propio placer en todo esto. Porque mira, todo lo que te he estado enseñando está enfocado en cómo tocar a él, cómo crear respuesta en él, cómo activar su deseo. Pero si tú no estás sintiendo placer en el proceso, si esto se convierte en otra tarea más de tu lista, otra cosa que tienes que hacer, va a perder toda su efectividad. El secreto está en disfrutar el proceso de tocar, en permitirte sentir placer en el acto mismo de crear placer. Porque cuando tú estás genuinamente disfrutando el momento, cuando estás sintiendo tu propia excitación, tu propia conexión, eso se transmite, se nota y se magnifica el efecto en él. Es como la diferencia entre cocinar porque tienes que hacerlo versus cocinar porque disfrutas el proceso. Se nota en el resultado, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la intimidad. Cuando tú estás presente y disfrutando, la experiencia es completamente diferente para ambos. Entonces, mientras tocas su nuca, mientras sientes su pulso bajo tu pulgar, también sintonízate con lo que estás sintiendo tú. Nota las sensaciones en tu propio cuerpo. Nota cómo se acelera tu propio corazón. Nota cómo se activa tu propia energía y permite que eso esté presente. No lo reprimas pensando que esto es solo sobre él. Es sobre los dos, siempre. Y aquí está algo fascinante. Cuando tú permites que tu propio deseo esté presente, cuando no lo escondes ni lo minimizas, eso actúa como un amplificador del deseo de él. Porque ¿recuerdas lo que te dije antes? Los hombres necesitan sentirse deseados para desear. Y cuando tú estás genuinamente activada, genuinamente presente en tu propio deseo, él lo percibe. Y eso lo activa él de una manera que ninguna técnica por sí sola podría lograr. Es un círculo virtuoso, mi reina. Tú lo tocas con intención, él responde, su respuesta te activa más a ti, tu activación lo activa más a él y así sucesivamente. Es como una danza donde ambos están respondiendo a la energía del otro, creando algo juntos que es más grande que la suma de sus partes. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la ciencia detrás de todo esto, porque creo que cuando entiendes el porqué detrás del qué,
todo cobra más sentido y te sientes más empoderada para usar estas herramientas. Cuando tocas la nuca de un hombre de la manera que te expliqué, estás activando varios sistemas al mismo tiempo. Primero está el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de la relajación y la receptividad. Cuando activas ese sistema, estás creando un estado de apertura en él. Su cuerpo literalmente se está preparando para recibir, para conectar, para estar presente. Al mismo tiempo, estás activando la liberación de oxitocina, que es la hormona del vínculo. La oxitocina es fascinante porque es la misma hormona que se libera cuando una madre amamanta a su bebé o cuando abrazamos a alguien que queremos. Es la hormona de la conexión, del apego, de la confianza. Y cada vez que creas esa liberación de oxitocina a través del tacto, estás fortaleciendo el vínculo entre ustedes. Pero también está la dopamina, que es la hormona del placer y la motivación. La dopamina es lo que hace que algo se sienta bien y, más importante aún, es lo que hace que queramos repetir esa experiencia. Entonces, cuando combinas el toque placentero con la novedad de hacerlo de manera diferente, de manera más consciente, estás creando un pico de dopamina que su cerebro va a querer experimentar de nuevo. Y luego están las endorfinas, que son los analgésicos naturales del cuerpo. Cuando hay endorfinas en el sistema, todo se siente mejor, los problemas parecen menos graves, el estrés disminuye. Y esa sensación de bienestar se asocia contigo, con tu presencia, con tu toque. Entonces, lo que estás haciendo con estas técnicas no es solo tocar de manera bonita. Estás creando un cóctel neurohormonal que es literalmente adictivo en el mejor sentido de la palabra. Estás haciendo que su cerebro asocie tu presencia, tu toque, tu cercanía, con una cascada de químicos que lo hacen sentir increíble. Y lo mismo pasa cuando tocas sus muñecas. Esa zona tan rica en nervios, tan sensible, tan vulnerable, cuando la tocas de la manera correcta, activa respuestas similares. Pero hay algo adicional que pasa con las muñecas. Creas sincronización. Cuando tienes tu pulgar sobre su pulso y haces esos movimientos rítmicos suaves, tu toque se sincroniza con su ritmo cardíaco. Y cuando eso sucede, algo mágico pasa. Sus sistemas nerviosos empiezan a acoplarse, literalmente empiezan a funcionar en el mismo ritmo. Y esa sincronización crea una sensación de unidad, de estar en sintonía, que es la base de la intimidad profunda. Es el mismo fenómeno que hace que cuando dos guitarristas tocan juntos, eventualmente sus ritmos se acoplen, o que cuando dos mujeres viven juntas, sus ciclos menstruales se sincronizan. Es biología, mi reina. Y cuando sabes cómo usar esa biología a tu favor, tienes un poder increíble. Ahora, déjame contarte algo que no mucha gente sabe. El tacto es el primer sentido que se desarrolla en el útero y el último que se pierde cuando envejecemos. Estamos literalmente cableados para el contacto físico. Es una necesidad humana básica, tan importante como el alimento o el sueño. Pero en nuestra cultura, especialmente para los hombres, el tacto afectivo no sexual es casi inexistente. Los hombres no se tocan entre sí de manera afectiva. La sociedad les dice que eso es débil, que eso es femenino. Entonces, el único contexto en el que muchos hombres reciben tacto afectivo es en sus relaciones románticas. Y ahí está tu poder, mi reina. Tú eres la única fuente de ese tacto nutritivo en su vida. Tú eres la única persona que puede llenar esa necesidad profunda que él tiene, pero probablemente nunca ha articulado. Y cuando tú llenas esa necesidad de manera consciente, de manera intencional, te vuelves invaluable para él. No como un objeto, no como alguien que hace cosas por él, sino como alguien que lo ve, lo entiende, lo nutre en un nivel fundamental. Y eso es lo que crea ese vínculo profundo que va mucho más allá de la atracción física o la compatibilidad intelectual. Es un vínculo visceral, corporal, que toca algo primario en ambos. Ahora quiero que pensemos en algo.
¿Cuántas veces has escuchado a mujeres decir, los hombres solo quieren una cosa, como si los hombres fueran estas criaturas unidimensionales que solo piensan en sexo? Y sí, es cierto que los hombres tienen un impulso sexual fuerte, pero reducirlos a eso es un error enorme. Lo que los hombres realmente quieren, aunque muchos no lo sepan o no puedan verbalizarlo, es conexión. Quieren sentirse vistos, valorados, deseados, quieren sentir que importan, que son más que su capacidad de proveer o de arreglar cosas. Quieren sentir ese contacto humano básico que todos necesitamos. Y cuando tú les das eso a través de este tipo de tacto consciente, cuando creas esos momentos de conexión genuina, les estás dando algo que probablemente ninguna otra persona en su vida les está dando. Y eso es poderosísimo, porque mira, él puede tener amigos con los que habla de fútbol o de trabajo. Puede tener colegas con los que comparte intereses intelectuales. Pero ¿quién más va a tocarlo de la manera que tú lo tocas? ¿Quién más va a crear esos momentos de vulnerabilidad y apertura? Nadie. Solo tú. Y eso te hace única, irreemplazable. Y antes de que pienses, ay Nilda, pero esto suena a mucha responsabilidad, déjame aclararte algo. No es tu responsabilidad llenar todas las necesidades emocionales de tu pareja. Cada persona es responsable de su propio bienestar emocional. Pero en el contexto de una relación hay cosas que solo pueden suceder dentro de esa relación. Y el tipo de intimidad física y emocional de la que estamos hablando es una de esas cosas. No es una carga, mi amor, es una oportunidad. Una oportunidad de crear algo hermoso, de nutrir algo valioso, de mantener viva esa chispa que los unió en primer lugar. Ahora, algo súper importante que quiero que entiendas. Estas técnicas no son una fórmula mágica que va a solucionar todos los problemas de tu relación. Si hay problemas de comunicación serios, si hay falta de respeto, si hay patrones tóxicos, ningún toque en la nuca va a arreglar eso. Esas cosas requieren trabajo más profundo, tal vez terapia de pareja, tal vez conversaciones difíciles. Pero si la base de tu relación es sólida, si hay amor y respeto mutuo, si el problema principal es que se perdieron en la rutina, que la chispa se apagó un poco, que la vida los absorbió y dejaron de priorizarse, entonces estas herramientas pueden ser exactamente lo que necesitan para reencontrarse. Es como regar una planta que está un poco marchita. Si la planta está fundamentalmente sana, solo necesita agua y va a revivir. Pero si la planta está podrida desde la raíz, regarla no va a hacer nada. Entonces, necesitas ser honesta contigo misma sobre el estado de tu relación antes de esperar resultados milagrosos. Y si después de leer todo esto y de intentar estas técnicas, descubres que no hay cambio, que él sigue distante o desinteresado, tal vez esa es información importante también. Tal vez está indicando que hay problemas más profundos que necesitan ser atendidos y eso está bien saberlo. Mejor saberlo que seguir en la incertidumbre. Ahora quiero tocar un tema que es delicado pero importante. ¿Qué pasa si estás en una relación donde tú eres la única que está intentando? Donde tú eres la que busca conexión, la que inicia, la que se esfuerza y él simplemente está ahí pasivo, sin reciprocidad. Y la verdad, mi reina, es que ninguna técnica va a funcionar si no hay voluntad de ambas partes. Una relación es cosa de dos. Si tú estás poniendo toda la energía y él no está dispuesto a encontrarte a medio camino, vas a terminar exhausta y resentida. Entonces, usa estas técnicas sí, pero también observa. Observa si hay reciprocidad. Observa si cuando tú inicias contacto, él responde de alguna manera. No tiene que ser de la misma forma. No todos expresamos afecto de la misma manera. Pero tiene que haber alguna señal de que él está participando en esta danza, no solo recibiendo sin dar nada a cambio. Y si después de intentar genuinamente y de manera consistente descubres que no hay reciprocidad,
Tal vez necesitas tener una conversación honesta sobre el estado de su relación. Tal vez necesitas preguntarte si esta es la relación que realmente quieres, si te está nutriendo o solo te está drenando. Porque aquí está la cosa, tú mereces una relación donde haya intercambio mutuo de energía, de afecto, de deseo. No tienes que conformarte con ser la única que da mientras él solo recibe. Eso no es una relación, es un monólogo, pero asumiendo que sí hay reciprocidad, que ambos están dispuestos a trabajar en la conexión, aunque tal vez se hayan perdido un poco en el camino, entonces vamos a seguir profundizando en cómo usar estas herramientas de la manera más efectiva. Algo que me preguntan mucho es sobre frecuencia. Nilda, ¿cuántas veces debo hacer esto? ¿Todos los días? ¿Una vez a la semana? Y mi respuesta es, depende. Depende de tu relación, de tu dinámica, de lo que se sienta natural para ambos. Lo ideal es que estos toques intencionales se vuelvan parte natural de su interacción diaria, no algo que programas o que haces con un sentido de obligación, sino algo que surge orgánicamente porque es placentero para ambos. Pero al principio, cuando estás empezando a integrar estas prácticas, sí necesitas ser un poco más consciente, un poco más deliberada. Yo sugeriría empezar con al menos un momento intencional al día. Puede ser en la mañana cuando se despiden, o en la noche antes de dormir, o en cualquier momento que se presente naturalmente. Pero que sea un momento donde realmente estés presente, donde no estés apurada o distraída, donde puedas tomarte esos 30 segundos o un minuto para crear esa conexión. Y con el tiempo vas a notar que se vuelve más fácil, más natural. Ya no vas a tener que pensar, ok, ahora voy a tocar su nuca de la manera que Nilda me enseñó. Simplemente va a fluir porque tu cuerpo va a aprender el movimiento. Tu intuición va a saber cuándo es el momento correcto y va a convertirse en parte de tu lenguaje de amor natural. Hablando de lenguaje de amor, este es un concepto importante. Hay 5 lenguajes principales del amor: palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, tiempo de calidad y contacto físico. Todos tenemos 1 o 2 que son nuestros principales, y nuestros partners también. Si el lenguaje principal de tu pareja es contacto físico, estas técnicas van a ser especialmente poderosas porque estás hablando directamente en su idioma. Pero incluso si su lenguaje principal es otro, el contacto físico sigue siendo importante para todos. Tal vez no sea su lenguaje primario, pero es un lenguaje que todos entendemos a nivel corporal, a nivel visceral. Y lo interesante es que cuando combinas el contacto físico con su lenguaje principal, creas algo súper potente. Por ejemplo, si su lenguaje principal son palabras de afirmación, imagínate tocar su nuca de la manera que te enseñé mientras le dices algo específico que aprecias de él. Estás hablando 2 idiomas al mismo tiempo y el impacto se multiplica. O si su lenguaje es actos de servicio, tal vez haces algo por él que sabes que él aprecia, como preparar su café favorito, y cuando se lo entregas tomas su muñeca brevemente de la manera que te expliqué. Estás combinando 2 formas de expresar amor y eso es increíblemente efectivo. El punto es que estas técnicas de contacto no existen en aislamiento. Son herramientas que puedes combinar y adaptar de acuerdo a tu situación específica, a tu pareja específica, a tu relación única. Ahora quiero contarte sobre algo que llamo el efecto acumulativo. Cuando empiezas a practicar estas técnicas, tal vez los primeros días o incluso las primeras semanas, no notes un cambio dramático. Y está bien, porque lo que estás haciendo es plantar semillas cada vez que tocas su nuca con intención, cada vez que sostienes su muñeca de esa manera consciente, estás plantando una semilla de conexión. Y al principio esas semillas están bajo tierra, no se ven, pero están ahí germinando. Y con tiempo y consistencia empiezan a brotar. Y de repente, tal vez después de un mes, tal vez después de 2, empiezas a notar cambios. Tal vez él está más cariñoso, tal vez busca más tu contacto, tal vez te mira diferente, tal vez hay más momentos de intimidad espontánea y piensas de dónde salió esto. Pero no salió de la nada, mi reina. Es el resultado acumulativo de todos esos pequeños momentos de conexión que creaste.
Es como el fitness. No haces una sesión de ejercicio y te despiertas al día siguiente con el cuerpo de tus sueños. Pero si haces ejercicio consistentemente, día tras día, semana tras semana, eventualmente ves resultados. Y esos resultados no son de la última sesión, son de todas las sesiones acumuladas. Lo mismo pasa con la intimidad. No puedes crear una conexión profunda en un momento, pero puedes crear muchos pequeños momentos que acumulativamente construyen esa conexión profunda. Y aquí está lo hermoso. Una vez que esa conexión está establecida, se vuelve más fácil de mantener. Es como encender un fuego. Al principio necesitas trabajar duro, soplar las brasas, añadir leña pequeña, tener paciencia, pero una vez que el fuego está fuerte, solo necesitas añadir un leño de vez en cuando para mantenerlo vivo. Ahora, hablemos de algo que es súper importante, la autoconciencia. Para que estas técnicas funcionen al máximo, necesitas estar consciente no solo de lo que estás haciendo con él, sino también de lo que está pasando contigo. Necesitas estar consciente de tu propia energía. Hay días en que vas a estar más abierta, más receptiva, más conectada, y hay días en que vas a estar más cerrada, más cansada, más en tu cabeza. Y eso está bien, eres humana. El truco está en reconocer en qué estado estás y actuar de acuerdo. Si estás en un día donde te sientes cerrada o agobiada, tal vez no es el mejor momento para intentar crear una conexión íntima profunda. Tal vez en ese día lo que necesitas es tomar algo de espacio para ti misma, para recentrarte, para cuidar tu propia energía, porque no puedes dar lo que no tienes. Si tu tanque está vacío, si estás agotada emocional o físicamente, intentar crear conexión con alguien más solo te va a drenar más. Primero necesitas llenar tu propio tanque. ¿Y cómo llenas tu propio tanque?